Hoy retrocedemos hasta el comienzo de los trascendentes años 80, época en que coincide con la iniciación del equipo australiano JPS BMW en el Grupo C. Grupo C de turismos, ojo, no tiene nada que ver con el Grupo C de prototipos. Seguramente muchos de vosotros recordaréis aquellos imponentes coupés negros y dorados, más en concreto el BMW 635 CSI conducido por Jim Richards o bien por Alan Grice y David Hobbs en su debut en Mount Panorama 1981. Este fue un modelo que consiguió despuntar en un ambiente de supercoches propulsados por grandes V8. Y no solo fueron sus capacidades sobre la pista, que también. El pura sangre bávaro equipaba un innovador sistema de retransmisión por televisión basado en una estructura experimental que atravesaba su techo imitando a un periscopio, más o menos. Aquel experimento le otorgaba a este E24 un lugar especial en la memoria del espectador. Luego puntualizaremos sobre este tema. Pues durante la década de los 80, los mundialmente famosos colores negro y dorado de John Player Special, la librea JPS, unieron fuerzas con BMW Australia para revestir, como os he dicho, a su tiburón, el Coupé E24, con un motor de 6 cilindros en línea, recordar. Esta unión moldearía su propio sello, su propia marca de sofisticación y emoción a nivel internacional, al menos estética y pasionalmente hablando. Sin embargo, a pesar de todo este glamour a la europea, este chasis BMW JPS era genéticamente hablando, entre comillas, tan australiano como cualquiera de los equipos locales contra los que competía. Bajo la dirección del veterano piloto Frank Garner, estos chasis australianos fueron construidos desde la nada en un taller ubicado en los suburbios del norte de Sydney. Y para su ensamblaje, además, se utilizaron los recursos y componentes de más alta categoría, tanto a nivel australiano como de importación. Aunque aquí hay un pero, y es que no podía ser todo tan bonito, ¿verdad? Entre 1981, año en que debutó, hasta 1984, este modelo concreto no había logrado obtener ni una sola victoria absoluta, increíble pero cierto. Curioso cuanto menos si hacemos balance de la trayectoria de sus homólogos que estaban corriendo a su vez en Europa. Los motivos de tal brecha de rendimiento fue la falta de conexión entre el propio modelo y el reglamento australiano. Pero esto cambiaría radicalmente cuando Australia adoptaba por fin el reglamento Grupo A en sus parrillas. Pero hasta llegar ahí, el E24 primero tuvo que recorrer un largo y arduo camino. Este 635 CSI causó controversia desde su debut en el 81, cuando la serie de turismos del Grupo C estaba dividida en dos clases, turismos de hasta 3 litros y turismos de hasta 6 litros. Pero aquel año la organización anunció justo que la categoría inferior ahora podría acoger a vehículos de hasta 3,5 litros. Pues en ese momento, casualmente, llegaron Frank Garner y su equipo, Gravel Mill Racing, para inscribir su nuevo BMW JPS con motor de 3,5 litros, inyección electrónica y cambio de 5 velocidades. Curiosamente, estos últimos conceptos que he mencionado, en aquella época, en territorio australiano, eran como el anticristo. Luego, el veterano piloto Alan Grice estaría en la cabina, y para caldear aún más el ambiente, el equipo presumía de contar con el respaldo oficial de BMW Australia. La guinda del pastel fue presentarse con una nueva librea que evocaba más a los Lotus de Fórmula 1, a los más idílicos del panorama, que a un turismo de carreras. O sea, estaban llamando la atención por los 4 costados. Un año después, en 1982, el contrato entre Alan Grice y el equipo quedaría disuelto. De hecho, Grice entró en disputas legales bastante serias contra BMW, pero bueno, eso es otro asunto. Ahora, el colectivo necesitaba con urgencia un nuevo piloto, y rápidamente el neozelandés Jim Richards se puso en la mira de Garner. Este afirmó que se decantaba por Richards porque no solo necesitaba un piloto que fuese rápido y que a la vez tuviese experiencia, sino que quería a alguien verdaderamente comprometido para competir con un vehículo que no tenía posibilidades realistas de ganar una sola carrera. Pero ¿y por qué no había posibilidades?, os preguntaréis. Pues bien, el nuevo reglamento de 1982 a simple vista parecía no haber cambiado nada en torno al precioso BMW negro y dorado, pero bajo la piel el peso del coupé había sido lastrado con nada menos que 140 kilos. La normativa había redefinido los límites de peso en todos los modelos en función de su peso original de fábrica, y es que aquí el E24 no era precisamente una pluma.
Esto no parecía ni justo ni lógico, dado que el coupé alemán terminó presentando un peso casi equivalente al de los Holden Commodore con motor V8 y 400 caballos. Sin embargo, el 6 cilindros en línea bávaro apenas rozaba la línea de los 320 caballos. La diferencia era notable, como para tener posibilidades. Viendo la insostenibilidad de este reglamento, para 1983 la CAMS busca equilibrar los rendimientos de todas las marcas inscritas en el campeonato, incluyendo los corsarios japoneses de Mazda y Nissan. Teníamos también a Jaguar, Chevrolet, Ford y por supuesto Holden y BMW. Ahora a los fabricantes se les concedería el lujo de presentar algunas modificaciones mecánicas a mitad de temporada. Frank Garner se centró obviamente en la potencia, que era el área donde estaban totalmente descolgados frente a sus rivales, porque el área de peso recordar que era intocable. Entonces, propuso rápidamente homologar la nueva culata de 24 válvulas que se había desarrollado en el Deportivo M1 y que claramente alcanzaba potencias de más de 400 caballos en este formato. Si era aprobada, el BMW estaría en una posición similar a la de los Commodore V8, tanto a nivel de potencia como de peso, por lo que ahora sería el primer momento en que habría opciones reales de victoria. Tras muchos días de juegos políticos, la culata fue aprobada, junto a los nuevos componentes de suspensión ajustables, así como las llantas con bloqueo central que ya venían utilizándose en el programa europeo del Grupo A. La luz comenzó a aparecer. Después de un reñido segundo puesto en el Sandow 400, donde Richards llegó incluso a liderar durante unas cuantas vueltas, el siniestro BMW negro y dorado, aquella sombra indefinida como la noche, comenzaba a ser temido por vez primera. El siguiente paso sería el Hardy's Heroes, que se trataba del Top 10 Shootout por la vuelta más rápida de Mount Panorama. Esto se convirtió en todo un espectáculo, casi al nivel de la propia carrera. Para Bathurst 1983, como os digo, el BMW de Richards llegó sin problemas al top 10 de la clasificación, logrando el cuarto puesto en la parrilla y también registró potencias de más de 250 km por hora en Conrod Straight, una velocidad, por cierto, solo conseguida por los Commodore y los Nissan Bluebird Turbo. Ahora el equipo sabía de sobra que tenía muchas opciones de ganar Bathurst, la gran carrera del año. Había llegado el momento de brillar en el 635 JPS. El coche era rápido y además su depósito permitiría rodar durante más vueltas que los sedientos V8 de Ford y de Holden, y esto era una ventaja muy grande en un evento de este tipo. Sin embargo, el sueño de BMW se esfumó en la primera vuelta de la carrera. Richard rodaba en tercer lugar cuando comenzó a notar que el motor de 24 válvulas fallaba estrepitosamente. Claramente estaba notando que el motor iba a 3 cilindros y apenas tuvo la potencia suficiente para alcanzar el pit lane cojeando. En boxes el equipo comienza a investigar fugazmente y pronto dan con la causa del problema. El tanque de combustible está totalmente contaminado. Presentaba lo que parecían ser finas partículas de arena unidas a algunas virutas metálicas. Este contenido había circulado a través de todo el circuito de inyección y tras realizar una limpieza y poder rodar durante unas cuantas vueltas más, el problema persistía, volvía a aparecer. Aquí, sin más opciones ni vistas a lograr nada considerable, Garner ordena retirar el vehículo de la pista. Por supuesto que aquí hay quienes creen firmemente que el JPS fue saboteado de forma deliberada. ¿Vosotros qué opináis? ¿Alguno de estos que habían estado protestando durante su debut, que fueron muchos? ¿O algún rival directo que se vio amenazado al ver la evolución del coupé? No lo sé. La verdad que nunca llegó a desvelarse evidencia alguna de sabotaje, y a día de hoy, cómo se contaminó el depósito de combustible sigue siendo un misterio sin resolver. Uno de los tantos misterios que guarda Bathurst. En 1984, el 635 CSI se volvería a desinflar. Dentro del grupo C de turismos, su máximo esplendor fue revelado durante aquel pasado Bathurst misterioso. Ahora, el nuevo motor de 24 válvulas, aunque es verdad que era más potente, trajo consigo una serie de desajustes generalizados. Estos problemas habían sido inapreciables durante los eventos de Sandow y Bathurst, circuitos amplios y diseñados para gran velocidad, pero en los trazados más sinuosos, los neumáticos delanteros tendían a calentarse en exceso y el coche perdía adherencia por doquier. Ya lo he dicho en alguna ocasión precisamente, este coche fue un auténtico quebradero de cabeza a la hora de configurarle, a nivel bastidor me refiero, Y es que el problema se evidencia con el peso en el morro del 635. El pesado y largo 6 cilindros iba alojado justo encima del eje delantero, que ahora era aún más pesado al adoptar la culata de 24 válvulas.
y a su vez esta hizo que el motor fuese más alto, elevando el centro de gravedad del conjunto, el cual no era precisamente la panacea ya con el motor de 12 válvulas. Pero 1985 revelaría la nueva era, los tiempos del Grupo A en Australia. Todo saldría a pedir de boca durante el primer año. Richards y el nuevo 635 CSI prácticamente arrasaron, ganando 7 de las 10 rondas del campeonato y 4 de las 5 rondas destinadas a los eventos de resistencia. La única decepción fue nuevamente perderse una victoria en Bathurst, pero bueno, ganar ahí es que es sumamente complicado. El 6 cilindros inyección de 3,5 litros generaba en esta ocasión unos 300 caballos, retomando ahora el uso de la culata de un solo árbol, más ligera y más baja. También se le habían extirpado los apéndices de la carrocería correspondientes al reglamento Grupo C y parecía más útil, menos agresivo, pero la fluida simetría coupé, siempre elegante, hacía que no echaras de menos tiempos pasados. Es que este coche es precioso, es divino. Ya para 1987, el neozelandés Jim Richards adoptaría el nuevo BMW M3 E30, también revestido con las tonalidades de JPS, pero bueno, esto ya es otra historia. La fabulosa era de su predecesor, el Coupé E24, había llegado a su fin, pero el escalofriante aullido de sus 6 cilindros en línea y el acabado del espejo dorado sobre su fondo negro azabache nunca serán olvidados. Y como curiosidad, como ya os vaticiné al principio, como anécdota final, en Bathurst 1983 este vehículo estrenó un nuevo sistema de grabación por vídeo. Las raíces de aquella técnica se anclaban donde se ubicaba el asiento del copiloto, para erigirse verticalmente por un agujero en el techo, como ya os dije, que le permitía grabar 360 grados en el exterior, sin ningún tipo de obstáculo que estorbase al expectante público que se encontraba en el sofá de su casa. Lo llamaron el periscopio y fue muy famoso, la verdad. Bueno, no os preocupéis porque el E24, el 635 CSI como Grupo A, como nacimiento, desarrollo, tendrá su propio capítulo. Esto es, como sabéis ya, monográficos que hago de chasis concretos, chasis muy famosos que merecen un vídeo y albergan anécdotas e historia suficiente para ello, ¿no? Como habéis visto en este caso. Ya sabéis además que cuando me preguntáis por mis libreas favoritas, en el caso de la Fórmula 1 siempre digo JPS, John Player Special. Es mi librea favorita y ya si la añades, la fusionas con esta belleza de coupé, es algo prodigioso, ¿no? Básicamente, te alegra la vista. Así que decidme si conocíais el JPS, el 635 CSI. Hombre, me imagino que la mayoría de vosotros le habréis visto en alguna foto, algún vídeo, seguro porque es muy conocido, pero me refiero a la historia en sí que alberga. Y sobre todo, los que no estáis tan puestos, que aprendáis a distinguir la versión Grupo C de Turismos de Australia a la Grupo A. Recordar la versión con los pasos de rueda mucho más anchos, el vehículo mucho más agresivo, Grupo C de Turismos australiano, no confundir con Grupo C prototipos, repito. Y la versión más depurada, la versión prácticamente equivalente a los vehículos de fábrica, Grupo A. Básicamente la era del Grupo A, donde visualmente, ojo, no técnicamente, los vehículos eran de fábrica, con llantas modificadas y suspensión más baja. Técnicamente había mucho salto, obvio. Despedimos el vídeo como siempre mostrando a todos los miembros. Muchísimas gracias a todos los nuevos que estáis llegando. Me están llegando un montón de mensajes, de sugerencias, de muestras de apoyo y la verdad que siempre os lo digo, estoy orgulloso de lo sana que es esta comunidad, ¿no? Así que como siempre nos vemos en el siguiente vídeo, que viene una leyenda majestuosa, Gilles Villeneuve. Amigos.